Chicos, darles la bienvenida a este espacio, darle la bienvenida a este espacio que yo entiendo es muy importante. Yo les voy a mostrar ahora voy a presentar la guía, se la voy a colocar aquí en la pantalla, la guía que estamos trabajando, que es la guía número 4, para que comencemos a mirar dónde está la dificultad y tratemos entonces de ir solucionando esas inquietudes que ustedes tengan, esas dificultades que se les hayan presentado al momento de tratar de darle solución a las situaciones que estaban allí planteadas. Entonces, lo primero que les comento es que esta guía es continuación de la guía anterior, donde seguimos con los triángulos rectángulos y tratando de solucionarlos. ¿Sí? Tratando de solucionar los triángulos que son rectángulos utilizando las 6 razones trigonométricas que se utilizan en la asignatura o en el área de trigonometría. Y son 6, ya en la guía anterior aparecían las 6, y es importante que esas 6 razones trigonométricas las tengamos presentes, tengamos en cuenta, porque con esas 6 razones trigonométricas que nosotros vamos a poder resolver todas las situaciones que se nos presentan. Pero más que las 6, de manera especial, hay 3 que ustedes deben manejar, deben tener siempre en cuenta, porque esas 3 son las razones trigonométricas principales y las otras serían las inversas. Las razones trigonométricas principales son el seno, el coseno y la tangente. Por eso en estos ejercicios que estamos resolviendo, ustedes tuvieron la oportunidad de observar los videos, siempre utilizan seno, coseno y tangente. No utilizan más nada, siempre nos proponen 3. Seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque esas son las 3 principales. Las otras son inversas. Esas son las principales. Si yo, digamos, tengo claro o entiendo con bastante regularidad las 3 primeras, las 3 principales, las otras pues se irán aplicando poquito a poco, pero las principales son estas 3, seno, coseno y tangente. Y cada una de ellas tiene una particularidad, ¿sí? Que tiene una relación en forma de un fraccionario. Eso desde la guía anterior lo vienen observando. Siempre hay un fraccionario y aparecen siempre 2 expresiones. Un cateto y la hipotenusa, o como la tangente, que relaciona los 2 catetos. Sí, pero siempre relaciona 2 valores. Cada razón trigonométrica va a relacionarme 2 valores. Para que yo pueda utilizar una razón trigonométrica, debo conocer 2 valores para encontrar el valor que haga falta. De eso se tratan estos ejercicios. Siempre yo debo conocer 2 valores y encontrar el que hace falta. ¿Sí? Si no conozco 2 valores, sino que nada más conozco uno, no puedo utilizar esa razón. Tengo que buscar alguna de las otras 2 para poderla utilizar. Ahí es donde está, digamos, la clave de los ejercicios. Cuando yo vaya a utilizar una de las 3 razones trigonométricas, debo tener 2 valores conocidos. Y el tercer valor es el que voy a encontrar. Entonces es importante que yo tenga claro qué significa la razón trigonométrica seno, qué significa la razón trigonométrica coseno y qué significa la razón trigonométrica tangente. Ahí es donde está la clave del ejercicio. Y eso va relacionado con los catetos, que ahora se llaman opuesto y adyacente, y la hipotenusa. ¿Qué es el cateto opuesto? No sé si lo vieron en algún video de los que yo les he mandado. El cateto opuesto, como el nombre lo dice, se opone, es contrario a un ángulo. Por eso se llama opuesto, porque es contrario a un ángulo que me estén dando. Si en este ejercicio que yo les estoy mostrando, que es el ejemplo 1, dice que el ángulo se llama C, porque está la letra aquí después de la función trigonométrica. Entonces yo me ubico en el ángulo C, que para nuestro triángulo está en la parte de abajo. Y si miro al frente, ese es el opuesto. Entonces si yo estoy aquí paradito en C y miro al frente, encuentro el opuesto allá, es el número 8.
Y el que está al lado de ese ángulo C, que está al ladito, se llama cateto adyacente. Y la hipotenusa, pues que ya esa sí la conocemos, porque ya la trabajamos mientras estuvimos en la presencialidad. La hipotenusa siempre es el lado más largo, el lado inclinado. El lado que está frente al ángulo de 90 grados. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Ya yo sé quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente. Comienzo a recordar y a aprender qué significa seno, coseno y tangente, para entonces comenzar a reemplazar los valores y, como le digo, utilizar la razón trigonométrica donde yo tenga dos valores conocidos y pueda encontrar un tercer valor. De eso se trata en estos ejercicios. Entonces, en este ejemplo número uno, yo les hice el mismo procedimiento que les estaban haciendo en los videos. ¿Sí? Que en los videos escriben las tres razones fundamentales y descartan dos, o sea, le colocan una X. Esta X que está aquí es para descartar, para decirle, esta no la puedo utilizar, esta tampoco la puedo utilizar, pero la tercera sí la puedo utilizar. ¿Sí? O sea, esta X lo que significa es eso, ¿vieron? X significa no la utilizo, no la utilizo, sí la utilizo. ¿Por qué la utilizo? Porque tiene dos valores, el 8 y el 6. ¿Qué me haría falta encontrar? El valor de C. O sea, un valor, la letra C, el número que esconde la letra C. Eso es lo que debo encontrar en este ejercicio. Aquí yo escribí reemplazando valores, pero si yo reemplazo valores en las dos anteriores en las que le coloqué la X, entonces voy a encontrar que solamente tengo un solo valor. Vamos a hacer el ejercicio aquí para que lo vean. Si yo escribo aquí cuáles son los valores que tengo, voy a encontrar que solamente hay un solo valor y el otro no se conoce. Los otros dos no se conocen. Por eso no puedo utilizar eso. Entonces, dice que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente, según este triángulo, es el número 6. Y la hipotenusa, según este triángulo, no tiene número, sino que es la letra H. ¿Qué sucede ahí en ese caso? ¿Por qué le coloqué una X? Porque miren, nada más tengo un solo número, que es el 6. No tengo el valor de H y tampoco tengo el valor de C. Por eso no puedo utilizar esa razón. En cambio, con la tangente, si tengo el número 8, tengo el número 6 y solamente me haría falta encontrar el número. ¿Qué sigue aquí? Un procedimiento matemático. ¿Cuál es el procedimiento? Dividir 8 entre 6, que le da este resultado. 1.33. Ahí lo dice, el resultado de la división, de dividir 8 entre 6. Como yo necesito encontrar el valor de la letra C, la única forma de encontrar el valor de un ángulo, cuando tengo una función trigonométrica, es tomando esa misma función trigonométrica y colocándole un menos 1. Escribiéndola así de esta manera, con un menos 1 aquí arriba. ¿Cómo saco yo ese menos 1? Cuando vaya a lo vaya a resolver en la calculadora. Sus calculadoras, si son calculadoras científicas o los celulares, la gran mayoría de celulares ahora lo permiten. Utilizando la función shift, pueden sacar la función trigonométrica con el menos 1. Con la función shift. ¿Cuál es la función shift? La primera tecla de la calculadora, que tiene un colorcito amarillo. Si usted hunde la función shift y hunde la función tangente, automáticamente le aparece el menos 1. Entonces, eso es automático. Shift y tangente le aparece el menos 1. Cuando a usted le aparezca esto, lo que sigue es escribir 1.33 y el signo igual. E inmediatamente le da la respuesta. Es decir, que hacemos un proceso que es dividir, luego hacemos un proceso que es la función trigonométrica, la colocamos con un menos 1 y luego utilizamos una calculadora para encontrar el resultado. Aquí me dio como resultado 53.06.
como es un ángulo, le agregamos grados, que son las unidades que estamos utilizando para los ángulos. Pero como yo necesito resolver el triángulo, es decir, encontrar los demás valores que hacen falta, entonces lo que hago es, para encontrar el que me hace falta, voy a restar. Siempre se hace así, 180 menos 90 menos el ángulo que acabo de encontrar, que se llama 53.06. Haciendo ese... Profesor, perdone que lo interrumpa. Cabe aclarar aquí para los chicos que, bueno, esto ya lo deben saber, pero sin embargo lo recalco porque creo que es bastante importante, y es esa operación de restar 80 menos 90 más el ángulo encontrado, es porque todos sabemos que los ángulos de cada triángulo valen, o sea, la suma de todos da 180. Entonces, al tener ese 180, restamos el ángulo recto, que es el que está opuesto a la hipotenusa, que ya sabemos que es de 90 grados, más el que ya encontramos. Y eso nos va a dar el resultado del otro que ya, que nos hacía falta. Muy bien, buena aclaración. Y es como tú dices, pues ya eso lo habíamos trabajado en clase, pero no está de más recordarlo porque siempre se coloca 180 y no otro número. Se coloca precisamente por lo que les acaba de decir su compañero. Y ya al hacer el procedimiento, pues encontramos como resultado ya el valor del ángulo que nos hacía falta. Más sin embargo, no hemos terminado porque me hacía falta todavía encontrar el valor de h. Recuerden que el valor de h no lo teníamos. No sabemos cuál es el valor de h. Tenemos que encontrarlo. Y para encontrarlo, nuevamente recurrimos a las razones trigonométricas. Sí, razones trigonométricas. Ya teniendo el valor de A, el valor de C y el valor de B, o sea, el valor de los tres ángulos, procedo entonces a encontrar el valor de H, que es la hipotenusa. Entonces, como yo debo encontrar H, me voy a regresar un poquito aquí. Como yo debo encontrar H, entonces ya no puedo utilizar más la tangente, porque observen que la tangente no tiene la letra H. Entonces, como no tiene la letra H, yo esa ya no la puedo volver a utilizar. ¿Cuál debo utilizar? O la función seno o la función coseno. Cualquiera de las dos la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque esas dos tienen la letra H. Por eso puedo utilizar cualquiera de las dos. Entonces, en este ejemplo, yo quise utilizar la función seno. Pero usted puede utilizar la función coseno y también le va a dar el resultado. Entonces, yo escribí de nuevo la función seno y dije que era cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno del ángulo C. Como ya tenemos el valor de C, porque lo acabamos de encontrar que es 53.06, pues quitamos la letra C y colocamos ese número. Luego el valor del cateto opuesto según el triángulo que tenemos ahí arriba es 8, entonces escribí el número 8. Y la H es lo que debemos encontrar. Vuelvo y les repito, cuando ustedes utilicen las razones trigonométricas, siempre deben tener dos números para poder encontrar el que hace falta. Entonces aquí tenemos dos números, 53.06 y 8. Y me hace falta por encontrar la H. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa H? Bueno, aquí el procedimiento ya es distinto a lo que veníamos haciendo. El procedimiento es distinto. Aquí hay que hacer un doble despeje. O sea, despejar dos veces. ¿Por qué hay que despejar dos veces? Miren lo siguiente. La letra H, como está debajo de la línea, está dividiendo. Y cuando una expresión está dividiendo y yo la quiero mover, ella pasa a ser la operación contraria. La operación contraria de la multiplicación es la división. Es decir, la multiplicación y la división son operaciones contrarias entre sí. La H está dividiendo, pasa a multiplicar. Por eso aquí en el paso de abajo quedó seno de 53.06 por, apareció un puntito, por H, igual a 8. O sea, yo quité esta H debajo de la línea y la pasé a multiplicar. Ahora, como yo necesito encontrar el valor de H, esta H debe quedar sola. Ahora, ¿qué sucede? El seno de 53.06 está multiplicando. Como yo necesito quitarlo de aquí y moverlo, ahora él pasa a dividir. Entonces va a quedar debajo del 8. Pasar a dividir significa que yo debo colocar una línea y escribir esa expresión debajo de la línea. Quiero que observen algo. Quiero que observen algo porque eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta.
porque en los ejercicios que siguen adelante usted lo puede hacer sin ningún problema. Resulta que esta h y la función seno, lo que ellas hacen es cambiar de posición. La h y la función seno cambian de lugar. Es decir, la h le dice al seno, vente para acá, y el seno le dice al h, bueno, y tú vente para acá. Eso es lo que sucede al final. Eso es lo que sucede al final. La h y la función seno cambian de lugar, cambian de posición. ¿Sí? Observen. La h estaba aquí debajo de la línea, ahora quedó delante. El seno estaba delante y ahora quedó debajo de la línea. Pero el proceso que se hace es este. Es un proceso matemático, pero cuando yo ese proceso matemático lo entiendo, cuando yo este proceso matemático lo entiendo, yo puedo pasar directamente a este paso. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Usted no está haciendo un procedimiento mal, no. Usted sencillamente ya sabe cuál es el procedimiento, entonces lo puede pasar por alto y llegar inmediatamente al paso siguiente. ¿Vieron? Eso lo pueden hacer. Entonces, si ustedes tienen una letra debajo de la línea, la letra que van a encontrar, tienen un número del otro lado, entonces lo que hacen es que cambian de lugar. Cambien de lugar. La letra pasa, queda primero, y el número o la expresión pasa debajo de la línea. Miren que el 8 no se movió. Nunca se movió el 8, nunca se tocó el 8. Porque el 8 está bien ubicado ahí. El problema es la letra, que había que despejarlo. Luego se utiliza la calculadora para hacer el procedimiento final. Este procedimiento que está aquí, usted lo hace en la calculadora. Y vuelvo y le repito, lo puede hacer con su calculadora científica o lo puede hacer con su celular, porque ya los celulares, la gran mayoría de celulares permiten hacer estas operaciones. Y usted encuentra ese resultado que puede observar ahí. Luego de utilizar la calculadora. Profesor, ¿ahí se multiplica o se divide? Se divide 8 entre el seno de 53.03. Ah, bueno, gracias. A la orden. Miren, algunas calculadoras convierten esto así igualito, lo ponen así como un fraccionario. Algunas calculadoras. 8 pasan la línea y debajo de la línea seno de 53.03. Algunas calculadoras lo hacen, otras no. Otras usted tiene que escribir el signo de división, 8 dividido seno de 53.06, pero el resultado va a ser el mismo. Pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento que nosotros necesitamos hacer para resolver los ejercicios cuando tenemos razones trigonométricas y cuando tenemos cualquier tipo de situación. Aquí viene el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, otra vez hay un triángulo, un rectángulo. Entonces, con base en eso, y con base en el ángulo que me dan, pues yo tendría que establecer quién es el cateto opuesto, el cateto adyacente, y lógicamente la hipotenusa, que nosotros ya sabemos cómo está ubicada y es muy fácil de identificar. Pero los dos catetos, opuesto y adyacente, eso sí dependen de cuál es el ángulo con el que yo voy a trabajar. En este ejemplo número 2 que ustedes tienen aquí, ¿con qué ángulo se va a trabajar? Con el que ya me dieron, que vale 60. ¿Sí? O sea, a mí me dieron el ángulo de 60, entonces yo trabajo con ese ángulo. ¿Yo para qué voy a trabajar con este ángulo de acá arriba si no lo conozco? Eso también sería como enredarnos un poquito la vida, ¿sí? Por irme a trabajar con expresiones que no aparecen allí, porque si yo quiero trabajar con el ángulo que está arriba en este ejemplo 2, significa que tendría que buscar primero cuál es ese número. O sea, tendría que hacer un ejercicio adicional. Y si a mí no me están pidiendo ese ángulo, pues yo no lo encuentro. Porque aquí me dicen, soluciona el siguiente triángulo calculando la altura de la torre. ¿Qué es lo único que yo debo hacer? Calcular la altura de la torre. Ya, eso es lo único que me piden. Entonces yo no tengo que hacer más ejercicio. Yo no tengo que encontrar la hipotenusa, yo no tengo que encontrar este ángulo. No, solamente me piden la altura de la torre. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, si el ángulo tiene un valor de 60 grados, porque ya me lo dio el ejercicio, entonces yo voy a decir que el cateto opuesto es el que está frente. Entonces, ¿quién está al frente? La torre. La torre. Entonces la torre sería el cateto opuesto. Por eso, ahí yo en esa parte les escribí cateto opuesto. Aquí les escribí cateto opuesto, porque es el que está frente al ángulo.
frente al ángulo. Y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo, el que hace parte del ángulo, el que está pegadito al ángulo. Entonces, aquí está el cateto adyacente, opuesto y adyacente. Entonces, si yo tengo claro cuáles son mis tres razones trigonométricas, ojo, tengo opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente, eso es lo que yo tengo. Opuesto y adyacente. Entonces debo recordar o tener claro o tenerlo a la mano cuál de las tres razones trigonométricas puedo utilizar. Si las recuerdan bien, la única que se puede utilizar es tangente. Porque tanto el seno como el coseno necesitan de la hipotenusa y yo no tengo la hipotenusa. Y además, yo debo encontrar el cateto opuesto. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, por eso yo aquí, la parte de abajo, les coloqué la función tangente. Porque esa es la que me relaciona el cateto opuesto, que es lo que debo buscar, y el cateto adyacente, que es lo que tengo. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo los valores. El ángulo para mí tiene un número que es 60. Aquí me lo dio el triángulo. 60 no fue inventado. 60 me lo dio el ejercicio. Así como me pudieron dar 80, 20, 15, aquí me dieron 60. Bueno, yo escribo 60. Cateto opuesto, no sé quién es la altura de la torre, es lo que voy a encontrar. No sé quién es, dejo CO, cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? Aquí, según el triángulo, el 30. Entonces yo escribo el 30. Ahí está el 30. Por eso apareció el 30. Esto se llama reemplazar valores. Quitar las letras y escribir los números. ¿Qué sucede ahora? Tengo que despejar algo parecido a lo que estaba haciendo en el ejemplo anterior, pero un poco más sencillo. ¿Por qué es un poco más sencillo? Porque observen que ahora la letra, o sea, CO, está arriba de la línea, ya no está debajo. Entonces, cuando está la letra arriba de la línea, solamente se hace un solo despeje, uno solo. ¿Por qué? Porque miren, el 30 está dividiendo, y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Y ya quedó la letra despejada, o sea, sola. Cuando ustedes vuelvan a recordar que en algún momento le hablen de despejar, significa dejar solo, dejar quieto esa expresión. Entonces ya está despejado el cateto opuesto. Y como lo despejé, observen que me apareció un puntico. Ese puntico significa que debo multiplicar. ¿A quién voy a multiplicar? Entonces busco mi calculadora. Tangente de 60 por 30. Busco mi calculadora, ya sea en mi celular o mi calculadora científica si la tengo, y multiplico tangente de 60 por 30 y al escribir el signo igual inmediatamente me da el resultado. Que en este caso es 51.96. Y observen que aquí yo escribí respuesta. ¿Por qué? Porque me estaban haciendo una pregunta de una situación, digamos, real. Digamos real. Entonces yo escribí la altura de la torre es 51.96. Bueno, ahí cometí un error porque escribí grados y eso debía ser metros. Eso debe ser metros porque es una altura. Listo. Entonces ya ahí ya resolvimos el ejercicio. Aquí no hay que hacer más nada, porque a mí solamente me pedían en este ejercicio la altura de la torre. Como ya la encontré, no me importa la hipotenusa, no me importa el otro ángulo, porque ya respondí a la pregunta que me hicieron. ¿Vieron? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Lean la pregunta que les hacen, porque si nada más es una sola cosa que deben encontrar, como en este caso, ya la encontramos y listo, no hay que hacer más nada. No hay que hacer más nada. Aquí viene otro ejercicio. Y viene otro ejemplo, donde hay una situación, problema de una persona en una ventana observando un carro. Una situación que puede ser de la vida real. Una situación normal que es de la vida real. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que usted sepa ubicar los valores que le dan. Porque no siempre le dan la figura. Entonces, siempre tratemos de formar un triángulo como el que yo les mostré ahí en el ejemplo. Un triángulo rectángulo. Y que tenga un ángulo de 90 grados
y los otros dos serían los catetos. ¿Por qué yo el 35 lo ubiqué aquí y no lo ubiqué abajo? Que también lo pude haber ubicado. Porque me hablan de que hay una persona que está en la ventana. Entonces, yo hago las veces como si estuviese en una ventana. Dice que esa ventana está a 12 metros de altura. Por eso le coloqué aquí el número 12. Es la altura del suelo hasta la ventana donde está la persona. Dice, desde allí observa un carro con un ángulo de depresión. ¿Qué significa depresión? No es que estamos deprimidos. En trigonometría, depresión no es estar deprimido. Depresión es mirar de arriba hacia abajo. Eso es depresión. Depresión es mirar de arriba hacia abajo. Si yo estoy montado, ubicado en una parte alta y estoy mirando hacia abajo, eso en trigonometría se llama ángulo de depresión. Por eso lo coloqué aquí arriba. Si me dijeran ángulo de elevación, ese se mide de abajo hacia arriba, entonces ya no diría el 35 allí, sino abajo. ¿Por qué es importante eso? Porque dependiendo de dónde está el ángulo, así yo sé dónde está el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Sí? Eso es lo importante de saber dónde va ubicado el ángulo. Porque el ángulo es el que me dice a mí dónde están los catetos adyacentes y opuestos. Luego me preguntan, hallar la distancia entre el edificio y el carro. Entonces, yo solamente aquí escribí las variables que me dio el ejercicio. El 12, que es la altura, y el cateto adyacente, porque es el que está pegadito al ángulo. Y la hipotenusa, que es lo que me piden, la distancia desde el edificio hasta el carro. ¿Cuántos metros hay allí? 15, 20, 80. Debe ser un número mayor de 12. Es lo único que debemos tener claro, ¿no? Aquí el valor de h debe ser mayor de 12 porque es la hipotenusa. Entonces, sin pasar al desarrollo del ejercicio, si yo observo un triángulo como este y me están pidiendo el valor de h, ¿cuál de las tres razones trigonométricas debo utilizar? Sabiendo que tengo aquí cateto adyacente y debo encontrar la hipotenusa. Ahí es donde yo le digo a mis estudiantes que es importante aprenderse las razones trigonométricas. Porque si usted tiene ese ejercicio, usted enseguida debe decir, debo utilizar coseno. Porque coseno es la razón trigonométrica que le relaciona a usted cateto adyacente y la hipotenusa. Aquí ya está el desarrollo aquí comienza el desarrollo del ejercicio. Debo utilizar coseno del ángulo que me dieron, porque el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y cuando yo reemplazo los valores, cambio las letras por los números, entonces el ángulo es 35, que fue el ángulo que me dieron. El cateto adyacente es 12 metros. Y la hipotenusa es lo que voy a encontrar. Entonces observen aquí. Como la letra está debajo de la línea, significa que tengo que hacer un doble despeje. Debo despejar 2 veces. O, si ya yo la tengo clara, puedo pasar al paso siguiente de una vez. Aquí yo hice el doble despeje porque es el procedimiento formal que se hace en matemáticas. La h estaba dividiendo, pasó a multiplicar, y luego la tangente de 60 estaba multiplicando y pasó a dividir. Pero les recuerdo, les reitero, que aquí lo que sucede es que en este caso la h y la función coseno cambian de lugar, cambian de posición. Es como el jueguito, tú dices, bueno, yo me voy para allá y tú te vienes para acá. Eso es lo que sucedió ahí. La h y el coseno cambiaron de lugar. ¿Listo? Entonces, ahí viene el procedimiento ya de usar calculadora, de hacer la división y de encontrar el resultado. Entonces, aquí lo más importante, chicos y chicas, es los pasos que se deben seguir. ¿Sí? Los números van a ir cambiando, lógicamente, porque no siempre van a ser los mismos números. Y yo puedo ir cambiando los números, pero el procedimiento es el mismo. Yo creo que lo que más se le dificulta a los jóvenes es el proceso de despejar. ¿Sí? Creo que eso es lo que más se le dificulta, cuando tienen que despejar. Pero les digo, aprender a despejar es mirando cómo se hace y también haciéndolo, equivocándome, borrando y volviendo otra vez a resolverlo. ¿Sí? Ese es el proceso para yo aprender a despejar. Pero en estos ejemplos que estamos haciendo y en estos ejercicios,
los procedimientos son los mismos. Aquí usted no va a hablar de suma ni de resta, sino siempre de multiplicación y división. Multiplicación y división. Multiplicación y división. Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir.